Hola a todos, esta semana vamos a hacer una visita al Museo Lope de Vega. Pero antes de entrar en el museo y ver sus estancias, vamos a ver quién era Lope de Vega. Lope de Vega es uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura española. Pues tuvo una vida polémica, muchas veces alejado de las normas y de la moralidad del momento. Pero él fue un amante padre, un devoto sacerdote, inquisidor y también un buen poeta. Fue aplaudido y admirado ya en su propia época, que esto es raro, que en la época ya te reconozcan, y se le conocía popularmente como Fénix de los Ingenios. Escribió, por tener una idea, más de 1000 obras y vivió 73 años, que son muchos años para la época en la que hablamos, y protagonizó, como ya sabemos todos, una gran pelea y enemistad con Miguel de Cervantes, que este fue el que le puso uno de los sobrenombres más conocidos, que era monstruo de la naturaleza. Era hijo de una pareja de montañeses, de Francisca Fernández Flores y de Félix de Vega y Carpio, y nació, según las crónicas, el 25 de noviembre, aunque algunos creen que no fue el 25 de noviembre, que fue el 2 de diciembre de 1562. Y tenía otros hermanos que eran Francisco, Julia, Luisa, Juan. Y luego también, según los archivos de la parroquia de San Sebastián, dice que también tuvo otros hermanos más, que eran Catalina e Isabel, pero los oficiales eran los otros. Y él nació después de otros grandes genios de las letras, después de Cervantes, de Góngora, de Mateo Alemán y de Vicente Espinel. ¿Qué deciros? Pues que él pasó su vida, parte de sus primeros años de vida, es decir, de infancia, en Sevilla con su tío, que era inquisidor. Pero luego ya a los 10 años vino a estudiar aquí a Madrid, al Colegio Imperial. Y luego, después del Colegio Imperial, fue a estudiar a la Universidad de Alcalá de Henares y ya ahí ya se empezó a ver que tenía pues grandes dotes para las plumas y para la letra. Lope de Vega, además de tener muy buena mano para la literatura, tuvo muy buena mano con el género femenino. ¿Por qué? Porque era una persona muy atractiva, sabía cómo utilizar las palabras y cómo atraerse a las personas a su lado, en este caso hablamos del género femenino, y todo esto, pues a pesar de que conseguía lo que quería, también le trajo bastantes dificultades. Tuvo en total 15 hijos, entre los legítimos y los ilegítimos. La primera hija que tuvo fue con una novia que se llama María de Aragón, que falleció a los pocos años la chica. Y luego ya con su primera mujer, Isabel Ampuero, tuvo 2 hijas, y con la segunda mujer, Juana Guardó, tuvo 4 hijos. Cuando falleció esta segunda, él quiso cambiar su modo de vida, porque a pesar de estar casado tenía infinidad de amantes, a los que él llamaba sus amigas. Entonces, cuando falleció esta, ya digo, que quiso cambiar de vida, y entonces lo que hizo fue, a principios de marzo de 1614, un año después de que falleció su segunda esposa, recibió las órdenes menores en Madrid. Luego se marchó para Toledo. Y allí en Toledo recibió el grado de clérigo de epístola y luego el de evangelio. El 25 de mayo, ya en Madrid, recibió el último grado, que es su ordenación sacerdotal, y fue donde dio la primera misa. A pesar de que él quiso cambiar, de que quiso llevar otra vida diferente, una vez siendo sacerdote, siguió con sus amantes y también tuvo con ellas pues otros hijos, así hasta llegar a los 15 que hemos dicho anteriormente. Ahora ya siguiendo hablando de la vida de Lope de Vega tan brevemente como estamos haciendo, vamos a hablar de cómo fueron sus últimos días. Cuenta las crónicas, que vamos a hablar de 2 crónicas, la primera cuenta que el 24 de agosto de 1635 Lope de Vega se levantó muy temprano, dijo misa, cuidó de su jardín como hacía cada día y se encerró en su estudio a trabajar. Por la tarde salió de casa para asistir a las conclusiones de medicina y filosofía y durante la ceremonia sufrió un desmayo. Un médico amigo le atendió y se ocupó de que se lo llevaran a su casa, donde se le practicó una sangría. Al día siguiente, pues se pudo levantar, escribió un poema y un soneto y recibió las visitas del médico de cámara de su majestad, quien le recomendó que se le diera ya el Santísimo Sacramento. El domingo 26 de agosto hizo testamento, nombrando heredera a su hija Feliciana. Se despidió de sus amigos, recibió la extremaunción y ya el lunes 27
a las 5:15 de la tarde murió. Las honras fúnebres celebradas en su honor duraron nada más y nada menos que 9 días. Se convirtieron en las exequias más notables de aquellos días. Y luego también, por petición de su hija Sor Marcela, el cortejo pasó frente al convento de las Trinitarias donde ésta se encontraba, para luego ser depositado finalmente sus restos en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha, la que todos conocemos. Lo que pasa es que unos años después sus restos pasaron a una fosa común, y luego ya sabemos que después de esa fosa común desaparecieron ya los restos de Lope de Vega. ¿Por qué pasó de una tumba individual a una fosa común? Porque su mecenas, el duque de Sesa, ya no pagó ese impuesto que había que pagar por tenerle en una tumba unipersonal, y entonces ya al no pagar ese impuesto fueron depositados en esta fosa común. Ahora ya vamos a hablar de lo que cuenta del entierro su discípulo en la siguiente crónica. Pues nos cuenta su discípulo Pérez de Montalbán que Lope de Vega murió el 27 de agosto de 1635, como ya sabemos, y él nos describe cómo fue el trayecto hasta la iglesia de San Sebastián. Dice que hasta que llegó a la iglesia, Lope de Vega pasó por el mentidero y cuenta que había una imponente comitiva funeraria, que siendo tan excepcional numerosa, que no había salido el féretro de la casa mortuoria cuando había entrado ya la manga parroquial a la iglesia, es decir, que había entrado ya toda la gente a la iglesia y el cuerpo no había salido de la casa. Y cuenta que dio el féretro un rodeo que pasó por la calle San Agustín, Cantarranas. Cantarranas hay que recordar lo que hemos dicho anteriormente, que es donde estaba el convento de las Trinitarias, que es la actual Lope de Vega, por la calle León, por Antón Martín, hasta que llegó al final a Atocha. Ahora vamos a hablar del origen del museo. Museo que hay que recordar que era la casa familiar de Lope de Vega, donde él vivió 25 años y que pasó a manos de su hija Feliciana, que fue la que declaró él heredera universal. De Feliciana pasó al último nieto conocido del autor, Luis Antonio Usátegui, que este a su vez se la vendió en 1674 a la comedianta Mariana Romero. Luego ya en los siglos XVIII y XIX cambió de manos varias veces y sufrió varias transformaciones. Por ejemplo, el historiador y biógrafo Álvarez de Baena afirmaba ya que a finales del siglo XVIII se había desplazado la entrada al centro de la fachada y que faltaban las jambas y el dintel de granito, y que en el jardín se había formado una corrala madrileña. Y fue este también quien precisamente localizó e identificó la casa en el año 1751, y fueron sus investigaciones y estudios las que sirvieron de base al cronista mesonero Romanos para documentar la historia de la vivienda. Y por ejemplo, la placa que hoy se conserva en el vestíbulo y que anteriormente estuvo en la fachada de la casa fue una sugerencia de Mesonero Romano a la RAE. Después, en el año 1862, la Real Academia Española, con el permiso de los dueños de entonces, celebraron allí el tercer centenario del nacimiento de Lope. Y ya en esa época existía por parte de esta institución la intención de adquirir el inmueble y convertirlo en museo, reviviendo el tiempo del dramaturgo, sus usos y su arte, y difundiendo su mejor legado. El objetivo se consiguió mucho tiempo después, en el año 1931, cuando la propietaria, doña Antonia García, viuda de Cabrejo, una anticuaria especializada en encajes, nombró a la Academia patrono de la fundación que ella misma había construido y en la que señalaba la necesidad de crear allí el Museo de Lope de Vega. Aquí en esta imagen podemos ver cómo es la fachada actual de la Casa Museo Lope de Vega, en la que se ve cómo está la puerta en un lateral, como se pensaba que era en la época, y no en el medio, como nos cuenta el cronista que estaba en el siglo XVIII. Cuando esta casa se hace museo, la restauración recayó sobre dos arquitectos, Emilio Moya y sobre todo sobre Pedro Muguruza. En las obras se recompuso las jambas de granito que Álvarez de Baena echaban falta, también el dintel, que se encontró concretamente un trozo de ellos en el jardín y otro que estaban rellenando el pozo. Y luego ya en el año 1935, cuando se cumplían 300 años de la muerte de Lope de Vega, fue cuando se declaró el edificio monumento y se inauguró como museo. Para la recreación del museo, ¿qué se utilizó? Pues mobiliario de otros museos cercanos e importantes, como el Museo del Prado, el Arqueológico, el Instituto Valenciano de Don Juan, el Museo de Santa Cruz, la Biblioteca Nacional y sobre todo donaciones particulares.
En donaciones particulares tenemos que hacer referencia a lo que donó el convento de las Trinitarias, que tenía en depósito, que era la dote que llevó la hija de Lope de Vega, Sor Marcela, cuando entró de monja. Pues ese mobiliario que llevó de dote es el que se trajo también aquí a la casa museo y está recreando el espacio casi original de la época de Lope de Vega. Se ha restaurado esta casa museo durante muchos años, en muchas épocas. Por ejemplo, en la década de los años 49 al 59 se rehabilitó la buhardilla y se musealizó. Luego también en el 65 al 73 también se retocaron la fachada de las cubiertas. Y luego ya hay que recordar que actualmente esta casa museo pertenece a la Comunidad de Madrid, desde el año 2007 que asumió la gestión. La casa de Lope de Vega es la típica vivienda común del siglo XVII. Se cree que se construyó sobre 1578 y la compró el poeta junto con su esposa Juana Guardó en 1610 por 9.000 reales. La casa constaba de una planta baja, una primera planta, el piso abuhardillado y el huerto jardín. Y ahora vamos a ir hablando un poquito de ello para ver cómo era cada estancia. Ahora vamos a hablar un poco del huerto y del jardín, en el que pasó Lope de Vega muchísimas horas, puesto que le encantaba cuidar los árboles y las flores y trabajar en el huerto, como decía él, en el que se entretenía casi a diario. Huerto en el que bajaba a primera hora de la mañana justo antes de dar la primera misa y paseaba por sus rincones mientras leía su breviario, y luego también cuenta que volvía al atardecer o también hacía para reposar en algún momento del día. Sabemos todo esto porque lo nombra en muchísimas de sus obras. De hecho, os voy a leeros un pequeño trozo, fragmento de una obra en el que describe cómo era el jardín. Dice así: que mi jardín, más breve que cometa, tiene solo 2 árboles, 10 flores, 2 parras, un naranjo, una mosqueta. Aquí son 2 muchachos ruiseñores y 2 calderos de agua forman fuente por 2 piedras o conchas de colores. De hecho, este jardín, que está actualmente casi recreado como era en su momento, conserva todavía el laurel que le regalaron los hermanos Álvarez Quintero. Y luego, pues, hay que recordar que una tarde de primavera aquí en este jardín no tiene precio. Después de pasear por el jardín, nos vamos a ir adentro del edificio y llegamos al estudio de Lope de Vega, que es la estancia más importante de la casa. Aquí tenemos que, utilizando nuestra imaginación, ver a Lope de Vega escribiendo obras tan importantes como La hermosa guarda, El caballero del Sacramento, La dama boba, El perro del hortelano, El acero de Madrid, El caballero de Olmedo, Peribáñez, Fuenteovejuna, La Dorotea y tantas otras que nos pueden venir a la mente. Aquí es donde también se reunía con pintores, con escritores, traductores, gramáticos, libreros, y conversaba con ellos de cualquier tema de sus obras o de la vida misma. Y también aquí es donde tenemos que imaginar que escribía sus cartas o también recibía otro tipo de amistades más personales. Luego también tenemos que pensar que la decoración que tiene, pues pinturas, candeleros, el brasero, las mesas, sillones, fraileros, etcétera, etcétera, pues como hemos dicho anteriormente, son muchas donaciones de otros museos o también parte del mobiliario que tenía Lope de Vega en la época aquí en esta casa. Ahora pasamos al estrado femenino, que es junto con el estudio el aposento de localización más auténtico de la casa. Es utilizado a veces como cuarto de estar, y en él hubo 2 tarimas de estrados y 8 almohadas de terciopelo carmesí. Aquí las mujeres recibían a las visitas o pasaban tiempo bordando y también cosiendo. Según las propias obras de Lope, en este tipo de habitaciones siempre había un brasero, que era imprescindible, sillitas bajas, taburetes, bufetes con escritorios y contadores, espejo y algún tapiz. Las mujeres se sentaban a la madera morisca, es decir, sobre los cojines, y en las paredes estaban cubiertas con tapices para así acondicionar la temperatura. En las casas importantes de la época siempre había un oratorio, y aquí la casa de Lope de Vega, antes de que fuese sacerdote, pues ya había uno. Este oratorio se renovó en el año 1614, cuando Lope de Vega empezó a celebrar misa diaria en él.
Es una habitación que estaba ubicada en un espacio preferente de la casa, y en los días en los que el poeta no se encontraba con buena salud, podía desde su cama, recostado sobre unos almohadones y a través de un ventanuco, seguir el servicio religioso del oratorio, que la misa era celebrada por otro sacerdote. En el inventario que hizo el propio Lope en el año 1627 de los objetos que había en su residencia, cuando se refiere a los que había aquí en el oratorio, lo que menciona es un retablo de talla y también dice que en el oratorio había 24 imágenes, que como podemos ver en la imagen hoy se ha reducido porque eran demasiadas. Lo que queda de la época es el altar y la mesa con los objetos de culto, y también se encuentran aquí las imágenes de San Isidro y la de la adoración de los pastores. Ahora llegamos ya al comedor. Esta habitación es una estancia amplia con 2 ventanas y acogía la cena diaria de la comida principal de la familia. Una vez que allí se había puesto la mesa, había que avisar al padre, a Lope, y convencerle de que se apartara de su mesa de trabajo para empezar a comer. Al parecer, quien lo hacía siempre era su hijo Carlos Félix, que era el que tenía más mano con él y más fácil le convencía de que abandonara su pluma. Sabemos esto porque Lope lo recogió en un fragmento que ahora os leo. Decía: llamábanme a comer, tal vez decía que me dejasen con algún despecho, pero de flores y de perlas hecho, entraba Carlos a llamarme y daba luz a mis ojos, brazos a mi pecho. Tal vez que de la mano me llevaba, me tiraba del alma y a la mesa al lado de su madre me sentaba. Aquí queda reflejado, como podemos ver, que Lope de Vega se centraba tanto en sus quehaceres que olvidaba las horas de la comida. Y como dice él en sus obras, Lope de Vega no fue un hombre muy entendido en cosas gastronómicas, aunque sí parece que sí le gustaba mucho el dulce, puesto que en alguna obra suya dice: ¿qué es lo que acá no sabemos? Escribió refiriéndose seguramente al escaso talento repostero de su cocinera Lorenza Sánchez. Aunque de mesa, silla y alacenas, en este cuarto se muestran hoy algunos bodegones, que son cuadros que están en depósito del Museo del Prado, y también 2 candiles tradicionales como el que tenemos en la fotografía. Después de haber paseado ya por varias estancias de la casa y ver cómo estaban decoradas, cómo era la distribución de estas, la luminosidad, el espacio, pues ya ahora vamos a subir a la alcoba de Lope de Vega. Y deberá ser la habitación del señor, pues la más lujosa, la principal y, como si dijéramos, la que tenía mejores mobiliarios. Pues nada que ver con lo que estamos imaginando, puesto que si miramos ya la foto, vemos que la habitación de Lope de Vega era muy sencilla, era bastante discreta y bastante austera. ¿Por qué? Porque es la habitación más pequeña de la casa. Es la más pequeña, la más escondida, la más íntima, pero la que vio cómo falleció el escritor. Esta habitación dispone de un ventanillo muy alto y de otro ventanuco en el muro a los pies de la cama, que le permitía al autor ver desde su lecho el oratorio y así, recostado en los almohadones como hemos dicho anteriormente, seguir la misa cuando se encontraba enfermo y algún amigo sacerdote iba a su casa a celebrar la misa. Según las palabras del escritor, que él escribió pues en una de sus varias cartas, pues decía que el gusto no se encierra en las bordadas camas. Entonces, como vemos, siguiendo esas directrices, su cama y su colcha son bien sencillas. Y es verdad que la habitación tiene un carácter severo, es adusto y el cuarto es de lo más limpio y lineal que podemos imaginar. Todo esto es un testimonio que se tuvo en cuenta a la hora de recrear la habitación, este aposento, donde se apostó, como hemos dicho, por una decoración austera, reducida al mínimo, y hoy lo que tiene es una pequeñita urna con una pequeña talla de San Juan Bautista dentro, un relieve policromado, una pila para el agua bendita, una mesa de noche y un velón, un sillón frailero, un arca y útiles de aseo, como la jarra, la jofaina y la bacía. Ahora ya pasamos a la cocina. Nunca se ha conocido dónde fue la ubicación original de la primitiva cocina de la casa de Lope de Vega, aunque lo más probable es que ésta se encontrara en la planta baja, no en la principal, que es donde se encuentra ahora mismo. ¿Por qué? Porque los usos de la época
y la lógica apuntan que esta cocina estaría cercana a donde, al huerto y al pozo para coger agua y los alimentos que poder cocinar. Azorín, cuando visitó la casa de Lope, no pudo resistir la tentación de subrayar cierta incoherencia en la ubicación de la cocina y, auxiliado por los comentarios de las mujeres de Bétera que conocieron con él el edificio, se preguntaban cómo podía Lope haber encontrado la paz necesaria para escribir teniendo justo al lado la cocina y el ajetreo de los cacharros y las cazuelas. Es decir, que era ilógico que la cocina estuviera al lado del escritorio de Lope de Vega. En la reconstrucción que se ha hecho de esta habitación se ha colocado un fogón bajo y abierto y ha añadido también los enseres de la cocina de esa época. También se ha colocado un armario a la cena, un locero con platos del siglo XVII, una tinaja para el aceite y algún cacharro de cerámica popular. Después de haber visto antes la alcoba de Lope de Vega, ahora vamos a ver la alcoba de sus hijas. ¿A qué hijas nos referimos? A Feliciana, la heredera universal, y a Antonia Clara, que fueron las dos hijas del poeta que más tiempo estuvieron con él. Hoy se muestra un aposento como el dormitorio de ambas, aunque no existe ningún dato que acredite que la ubicación que se ha elegido para él sea el correcto. En esta estancia se han incluido detalles que ayudarían a reconstruir el auténtico cuarto femenino. Pues ¿cuál? Dos camas con sus pabellones correspondientes, de paño azul la pequeña y de grana verde la otra. Una silla, mesa baja, taburete, un cofre para ropa, una sillita de costura, un velón y una pila vendiquera que completan así la decoración de la habitación. La habitación de las señoritas, como se la conocía, esconde uno de los momentos más dramáticos de la vida del poeta, el del angustioso descubrimiento del rapto de su hija Antonia Clara. ¿Cómo fue? Pues una mañana de verano de 1634, en que Lope no encontró a la joven y en su hogar vio un cuarto inusualmente desordenado. Él dice, de las reliquias y no de santas, confuso estaba en el suelo, es decir, que estaba todo mangas por hombro. Aquel fue, sin duda, el episodio más doloroso y amargo en la vejez de Lope de Vega. Como él dice, cubrió ese entonces de un humor sangriento el corazón, las lágrimas heladas que no me dejaban ver el aposento. Ahora ya pasamos a otra alcoba, que es el que se llama cuarto de huéspedes o del capitán Contreras. En esta habitación, que es la más independiente de toda la casa, se quiso ambientar un cuarto de huéspedes y al mismo tiempo recordar la figura del personaje más aventurero que pasó por la casa de Lope, Fray Alonso de Contreras. El militar, autor de las aventuras del capitán Alonso Contreras, vivió durante varios meses en la residencia de Lope. En sus memorias dejó escrito, sin haberle hablado en mi vida, me llevó a su casa y me tuvo en su camarada más de 8 meses, dándome de comer y cenar y a un vestido me dio. Dios se lo pague. En la habitación se colocó para ambientar este tipo de cuartos corrientes de la época una cama completa con dosel y cortina, un sillón frailero, una silla, 3 taburetes, velón, candil, lavamanil y jarroncito. Después de haber visto la alcoba de las hijas, ahora pasamos a la alcoba de los hijos. Esta habitación es la más amplia e iluminada de la zona buhardillada. Se adjudica a los hijos varones, o en ausencia de estos, a Marcela, antes de que ésta ingresara en las Trinitarias. Los dos hijos que vivieron en la casa fueron el amado Carlitos y Lope Félix, el hijo de Micaela de Luján, al que el autor llevó a vivir a su casa. Hoy en la habitación se puede ver una cama y una cuna que tiene un cinturón con dijes que era el protector de los niños, junto a las que se encuentra también una silla popular, una mesita de noche y un arca, 3 sillas, un taburete y un escritorio. Ya para ir finalizando el recorrido por la casa de Lope de Vega y después de haber visto las alcobas del señor de la casa de Lope de Vega, de sus hijas, de sus hijos y el cuarto de invitados, pues pasamos a ver cómo eran las alcobas de las criadas. Se supone que en algún lugar de la planta baja o en los cuartos abuhardillados, como el que está habilitado en la actualidad, debieron tener su habitación las sirvientas. Se conoce el nombre de las últimas cocineras, Lorenza Sánchez, que hablamos hace un ratito de ella, a quien apreciaba por sus guisos, pero no tanto por sus postres. El de Catalina, a quien Lope llamaba la malhumorada, y el de Lucía Rodríguez. La alcoba está adornada con 2 catres sencillos, un candil,
un grabado, 2 taburetes y una estera. Como vemos, aquí hay 0 lujos, es decir, nada de decoración. Y ya con este último cuarto que vemos de la casa de Lope de Vega, ya nos despedimos y nos encontramos en una semana en el último recorrido, que será un recorrido sorpresa. Os mando un abrazo muy fuerte, que tengáis buena semana y aquí os espero.